estamos haciendo énfasis en lo que significa la doctrina cristiana y qué es lo que tiene que ver juntamente con la doctrina cristiana. Estábamos hablando que la doctrina, ¿qué es lo que significa? Significa enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza o instrucción, ¿verdad? Entonces, pero basándolo en para decirlo mejor, doctrina cristiana, son las verdades fundamentales que están basadas en la palabra de Dios de una forma bien ordenada. Así que hablamos también de lo que significa, ¿se acuerda de lo que significa teología? Que es conocimiento, porque en nuestros tiempos se habla mucho de teología y nosotros tenemos que saber estos pequeños términos de lo que significa, quizás no a profundidad, pero sí es necesario de que nosotros tengamos el conocimiento básico de lo que significa teología. ¿Sabe qué significa teología, verdad? Teología es conocimiento acerca de Dios, tratado de discurso acerca de Dios, ¿verdad? Trata de conocer cosas acerca de Dios, pero en sí lo que se requiere el estudio, que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, no solamente conocer hechos o cosas acerca de Dios, sino conocer a Dios, ¿verdad? Porque como dijo Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el valiente en su valentía, mas alábese todo aquel que debe de alabarse, dijo el profeta, en conocerme y entenderme. Entonces, eso es lo que se trata el estudio de la palabra, conocer al Dios de la Escritura. No solamente conocer cosas acerca de Dios, sino conocer al Dios de las Escrituras. Amén. Entonces, hablamos también de lo que significa religión, ¿verdad? Hay infinidades de religiones falsas, por supuesto, pero hay una religión nada más que es verdadera. Y nosotros lo estuvimos hablando en el libro de Santiago, define la religión sin mácula, sin mancha, es esta, y sin evitar los huérfanos, a la viuda en su tribulación, decir que nos guardemos sin contaminación del mundo. ¿Qué significa? Está hablando del amor a Dios y el amor al prójimo, que se basa en los mandamientos. Religión significa ligar, es decir, aquellas prácticas que nos ligan en cierta relación con Dios. Entonces, la religión es práctica, la teología es conocimiento. Amén. Entonces, cuando hablamos de religiosos, estamos hablando de todas las doctrinas falsas, ¿verdad? Que se encuentran o que en el mundo, porque hay muchas religiones, pero la cristiandad es conocida como la religión verdadera porque está basada no en un hombre, no en un sistema de pensamiento filosófico, sino que está basada en la palabra de Dios. Amén. Hablábamos también de lo que significa dogma. ¿Quién se acuerda qué significa dogma? Dogma es una interpretación humana ante una verdad divina y que el hombre la relaciona con un credo. Es decir, yo creo así, yo pienso así, ¿verdad? No es como yo crea, como yo pienso, sino como así dice la Escritura. ¿Por qué? Porque a veces sacamos tal vez un pasaje de la Biblia, pero acerca de un tema, pero cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de que no necesariamente es como se está creyendo un grupo de personas, sino que a través de la Biblia nosotros encontramos la luz suficiente para poder comprender qué es lo que Dios dice acerca de tal asunto, de tal tema, y tener una verdad precisa y completa. Por eso que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces vemos de que todo es una interpretación humana ante una verdad divina que está aquí plasmada en las Santas Escrituras. Amén. Entonces eso estamos hablando de lo que la naturaleza de la doctrina y todo lo que concierne con la doctrina, es decir, lo que se mueve alrededor de la doctrina cristiana. Porque muchos presumimos decir, somos de sana doctrina, pero ¿qué es sana doctrina? No solamente conocer qué es la sana doctrina, sino practicar la sana doctrina. Amén. Entonces vamos a estar viendo eso. Ahora vamos a ver el valor de la doctrina. ¿Cuál es el valor? Es decir, ¿cuál es la importancia que nosotros sepamos la doctrina cristiana y sobre todo que la practiquemos? El valor, eso es lo que vamos a estar viendo. Hemos estado viendo la naturaleza de la doctrina cristiana y todo lo que concierne con la doctrina cristiana, y ahora vamos a ver el valor de la doctrina cristiana. Amén. Vamos a leer un versículo bíblico
conmigo para comenzar. Acompáñenme al libro de los Proverbios, capítulo 14 y versículo 12. Vamos a leer un texto muy conocido, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 14, 12. Alabado sea el Señor, para seguir con esta enseñanza. Aleluya. Y vamos a mencionar 4 aspectos importantes de el valor de la doctrina cristiana. Proverbios 14, 12. Aleluya. Dice así: hay camino que al hombre le parece que derecho, es decir, correcto, pero su fin es camino de muerte. Una vez más, hay camino que al hombre le parece, pero su fin es camino de muerte. Pueden sentarse. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, uno de los valores principales de la doctrina, conocer la doctrina cristiana, es que la doctrina cristiana bíblica nos proporciona el conocimiento necesario para poder exponer la verdad bíblica. Repito, la doctrina cristiana, la doctrina la cual nosotros debemos de practicar y de conocer, nos proporciona el conocimiento necesario para poder exponerla, para poder explicarlas a aquellos que todavía no entienden lo que es el cristianismo. Amén. Porque me he encontrado en este camino de que muchas veces presumimos decir: yo soy de la sana doctrina, ¿usted de qué es? Pero cuando uno le pregunta y dice: ¿cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la sana doctrina que usted me está diciendo? No usar pantalones, no usar esto y lo otro. Y estamos errados. Entonces necesitamos, la doctrina cristiana nos da el conocimiento necesario, es decir, básico, para poder exponer la verdad bíblica. Es lo que hacía Jesús ante los dogmas, ante las falsas enseñanzas en su día. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Exponer la verdad de Dios, exponer la santa palabra de Dios y no darle una interpretación errónea, sino la que es correcta. Por eso es que dice el texto: hay caminos que al hombre le parece un derecho, hay doctrinas, hay enseñanzas que al hombre le parece que son correctas, pero esas enseñanzas, esas doctrinas, esos son caminos de muerte. Hay muchos que dicen y presumen, hay muchas frases que se mencionan, pero una de las frases que se menciona es que no importa lo que uno cree mientras se haga lo recto. No importa lo que uno cree, hay pensamientos así, mientras se haga lo recto, es decir, según el pensamiento humano. No importa, tú puedes creer como tú quieras, yo creo así. No importa tu creencia, lo importante es que hagamos lo recto. Por eso es que dice que hay caminos que nos parece que son derechos, que son rectos, pero son caminos de muerte. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, pero la doctrina, el valor de la doctrina que nos proporciona un conocimiento necesario para poder exponer la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque hay preguntas en el hombre que dicen: ¿de dónde viene? ¿Quién sabe de dónde viene? A nuestras generaciones nos han enseñado que el hombre proviene del mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde proviene usted? ¿De dónde provengo yo? Entonces, el conocimiento de la doctrina cristiana nos proporciona la verdad bíblica de que el hombre no proviene del mundo, no proviene de otros métodos que enseñan a la gente, sino que toda obra buena proviene de Dios. Entonces, hay preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Qué soy? Hay un problema de falta de identidad con Dios. Hay un problema de falta de identidad del cristiano. ¿Qué soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y por eso es que a veces dudamos
conocido quién verdaderamente yo soy a través de la Escritura, delante de Dios. Hay otras preguntas que dicen, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? Entonces usted tiene que saber hacia dónde va, y ese conocimiento lo da la palabra de Dios. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Amén. Entonces, imagínense un ejemplo. Imagínense que una tripulación tiene ya un destino bien definido donde llegar, pero otra tripulación no tiene un destino bien definido y no sabe hacia dónde va. ¿Cuál sería la actitud de estas dos tripulaciones? Saber que va al mar abierto, un océano, pero no va con una dirección precisa. ¿Cómo sería la actitud? ¿Cómo era la actitud de los que iban con Jonás en el barco hacia Tarsis cuando se levantó la tempestad? Ellos sentían que perecían, se morían. ¿Por qué? Porque sentían que iban a la deriva. Entonces, la doctrina cristiana nos proporciona el conocimiento necesario para exponer la verdad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Tengo que estar bien definido. ¿En qué camino estoy? La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero estamos caminando en ese camino, estamos siguiendo a Jesús. Aleluya. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Por eso que Jesús habló, ancha la puerta y espacioso el camino, y muchos son los que van por ahí. Y no se refiere a los impíos, se refiere a los cristianos. Muchos van por ahí. Señor, pero en tu nombre, esto y lo otro. Estuvimos en la iglesia, escuchando enseñanza, predicación, palabra, vistas, milagros, liberaciones, sanidades. Pero, ¿qué pasó conmigo? Porque solo teníamos conocimiento, pero no practicaba la palabra. Entonces, por eso que Jesús enseñó Mateo 7, 13 y 14. Pero estrecha la puerta y angosta el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, a la vida eterna. Y pocos son los que lo hallan, los que lo encuentran. Es cuando Jesús habla así, yo tiemblo, hermano. Porque la mayor parte de la humanidad no es salva. Y la mayor parte de los cristianos hoy en día no son salvos. Porque todos quieren un cristianismo a su manera. Como decía el predicador la vez pasada, un evangelio según San yo, según yo creo, según yo pienso. No es como nosotros pensamos o creemos, sino como dice la Escritura. Y aquí hay suficiente luz para decirnos qué es el hombre que Dios quiere, la mujer que Dios quiere, cuál es el esposo, la esposa, el hijo, el siervo, la sierva que Dios quiere. Entonces, esos son los que van en el camino ancho, los que conocen y todo, pero toman livianamente la palabra del Evangelio de Cristo, toman la sangre de Cristo como algo insignificante. Pero cuando tú conoces al Cristo de la Biblia, le vas a dar el valor de esa sangre, no vas a entristecer el espíritu, le vas a poner importancia a la palabra de Dios y no a la palabra que hablan los hombres. Entonces, ese es uno de los valores de la doctrina cristiana, que nos proporciona un conocimiento necesario para explicar la verdad y vivir la verdad y mantenernos en esta verdad. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? No es que no sabía, quería escuchar hoy. La tenía enfrente. Y aquí la tenemos nosotros enfrente. Esta es la verdad. Esta es la verdad. No es una, esta es la verdad total y absoluta de Dios. Aleluya. Segundo,
El valor de la doctrina cristiana es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Diga conmigo, la doctrina cristiana es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Ese es otro de los valores de la doctrina cristiana, de que es esencial para irnos formando un carácter. Porque traemos un carácter mal formado. Traemos hábitos y costumbres dañinas. Y tenemos un temperamento pésimo. Pero cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu comienza a trabajar en nuestra vida, entonces nos va moldeando, nos va cambiando, nos va transformando la forma de pensar, de ver, de sentir, de accionar, de actuar, nos va cambiando. Cuando conocemos más de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros hemos dicho, pero yo no sabía que era así, no sabía que estaba equivocado. Pero cuando nos exponemos a la palabra y con el poder del Espíritu nos damos cuenta que hay áreas en nuestra vida que están mal y que nosotros pensamos que están bien. O hay palabras que hablamos y pensamos de nosotros que están bien. Hay actitudes que tenemos y pensamos que estamos bien. Entonces necesitamos ser formados. ¿Por qué? Porque hay un pueblo mal formado, un pueblo que no tiene carácter. Necesitamos líderes con carácter, cristianos con carácter, que no por cualquier cosa nos desviemos y queramos tirar los guantes como que somos boxeadores. No, esto es, venga lo que venga y pase lo que pase, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Yo me acuerdo a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Y ninguno hay salvación. No hay otro evangelio. Entonces, por eso es que este evangelio cambia, transforma. Por eso yo no logro comprender que pasan los años y seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. No sabemos la palabra de Dios. Porque no nos gusta estudiar, no nos gusta escudriñar, no nos gusta aprender. Pensamos y somos soberbios y pensamos que lo sabemos todo. Y no pasamos de la aleluya, de la gloria de Dios. Y todo eso es bueno. Pero lo que Dios quiere es cambiar tu carácter. Que sea un hombre de carácter. Que sea la cabeza de ese hogar. Que sea una mujer valiente, virtuosa. Eso es lo que Dios quiere. Que seas un hijo obediente. Que seas luz. Pero solamente será luz los que son cambiados, transformados por la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Ya el mundo está lleno de religiones falsas, de dogmas de hombres. Ya está lleno, es el mundo. Lo que Dios quiere, hombres y mujeres de carácter. Entonces, esto es lo que proporciona, ese es el valor de la doctrina cristiana, que es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Porque cuando venimos a Cristo, somos unos niños, somos unos bebés. Y todavía no han salido de esa etapa alguna. Por todos andan llorando, por todos se andan quejando, por todos andan murmurando y por todos andan tirándose habladita por ahí. No pasa de lo mismo. Le ponen más atención a lo que dice la gente o a lo que dice el diablo que a lo que dice Dios en su palabra. Oh, hermano, si este principio ni yo sabía que estaba en la Biblia, lo aprendí en el mundo. Cuando yo era un impío, y yo decía, me da igual lo que diga la gente, yo voy a hacer mi trabajo, y entre más me insulte la barra contraria, con más con todo le voy a dar. Entre más el diablo se levante, entre más gente se revuelva, más voy a seguir a Cristo, más lo voy a adorar, más lo voy a exaltar, más lo voy a obedecer, aunque me digan que loco me volví. Y que hablo de Dios y la salvación. Dice por ahí que loco me volví, que hablo de Dios, de la salvación, y que ya no soy el mismo,
que un día fui, que han cambiado mi forma de pensar, de actuar, de ver, de vestir. Está hablando de un cambio, de una transformación. Esta locura en Cristo nos va a llevar al cielo. Amén. Necesitamos gente con carácter, hermano. Necesitamos líderes con carácter. Mira, que si hay algo desgastante, te lo digo sinceramente del corazón, es tratar con gente que no quiere cambiar. Desgastar, porque lo más difícil en esta vida es tratar con la gente. Como decía el pastor, a ver, ¿qué color de cortina le ponemos acá? Uno es este y lo otro, ¿no? Aquí tal color se va a hacer, eso se va a hacer. ¿Le guste o no le guste? Ay, que yo pienso así, no. Necesitamos gente con carácter, que vaya al frente, que no le tema nada, que sepa en quién está. A su nombre. Aleluya. ¿Qué dice Daniel 3:16 al 18? Vamos a Daniel 3:16 al 18. Me lo lee alguien si ya lo encontró. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que han levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se denudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Gracias. Hasta ahí. Todos conocen la historia, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego es un nombre pagano. ¿Sabía, verdad? ¿O no sabía? ¿Son nombres paganos? Ananías y Azarías son nombres bíblicos, los nombres verdaderos de ellos. Pero cuando llegaron a Babilonia le pusieron estos nombres paganos. Y que representa un ídolo de Babilonia. ¿Qué sucedió? Usted sabe la historia, que Judá fue cautivado y llevado a Babilonia. Y el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra era Nabucodonosor. Y mandó a construir una estatua para adorar a su ídolo. Y para adorar la estatua. Y cuando el cristiano no tiene carácter, va a ceder a las tentaciones, a las provocaciones y a las opresiones del mundo. Porque como no se ha definido, no sabe si es cristiano o no es cristiano, si anda en lujo o anda en tinieblas. Y estamos como en el tiempo de Josué, que viendo la grande maravilla y el pueblo todavía dudando. Por eso que Josué tuvo que levantarse y ponerse firme y le dijo a todo el pueblo: yo no sé ustedes si van a seguir sirviendo a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová de los ejércitos. Hombres con carácter. Pero ahora, como dice, yo no sé lo que ustedes piensan, pero aquí mando yo desde la casa. Pues las mujeres empoderadas, ¿no? Dios mío. El Señor me hablaba hace un poco día de las características de Jezabel. Y por ahí están las empoderadas. Y todos, al son de bocina, de zampoña y todos los instrumentos de música, todo el mundo. No, pues sí, un rato adorando a los ídolos en el mundo y otro rato adorando a Dios. Estoy en la iglesia. No seamos amigos del mundo, para que no seamos enemigos de Dios. A veces nos damos mal por las presiones. Cuando es de carácter, no, este es así, así. ¿Por qué? Porque esos tres hebreos tenían sus convicciones bien impregnadas en sí, tenían carácter.
Y todo el mundo se enojó, todo el mundo. Pues el mundo se va a enojar, el diablo se va a enojar, la carne se va a enojar, la familia se va a enojar, los vecinos se van a enojar. ¿Y qué? Que se enoja todo el mundo. Pero que Dios está agradado por lo que estamos haciendo. Porque al final el que te va a salvar es aquel que murió en la cruz por ti. Él es el que va a responder. Si tú lo honras, Él te va a honrar en la tierra. Pero si tú lo deshonras, te va a avergonzar en la tierra. Entonces se dieron cuenta que estos 3 hebreos no lograban esta lucha. ¿Por qué? Porque tenían carácter, tenían convicciones bien marcadas en su corazón. No solamente conocían la palabra, sino que esa palabra era parte íntegra de su carácter cristiano. Y le dijeron al rey, se le plantaron al hombre más poderoso, se le plantaron con carácter, con respeto. Le dijo: rey, nosotros no vamos a adorar, nosotros sabemos a quién adoramos, nosotros sabemos a quién servimos. El mundo tiene que saber a quién adoramos y a quién servimos. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos tienen que saber a quién adoramos y a quién servimos. Nabucodonosor se llenó de no. Pues sí, porque cuando se habla la palabra, ¿sí? A veces la carne relincha. El enemigo se molesta. No vamos a adorarle. Nuestro Dios a quien servimos nos puede librar. Y si no nos libra, pues qué gente de carácter. Entonces, eso es cuando usted está fundamentado en la doctrina cristiana. Usted tiene un carácter bien definido, convicciones bien definidas. ¿Está entendiendo, hermano? Tercera cosa, el valor de la doctrina cristiana, diga conmigo, nos protege del error. Una vez más, nos protege del error. Estamos en los tiempos finales y siento un gran dolor en mi corazón porque yo sé que Cristo viene. Por eso es que necesitamos prepararnos, decía el mensaje la vez pasada. Hay mucho engaño, hay mucho error. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, la doctrina, nos protege del error. Amén. Dijo un hombre bastante reconocido en su época de que el engaño, la falsedad, la falsa doctrina es como una coraza a la conciencia y venda los ojos. Y que ningún camino ha sido más transitado como el camino del engaño y del error. Por eso que leímos al principio que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Pero la verdad de la doctrina cristiana nos protege de ¿qué dijimos? Del error. ¿Por qué? Porque el hombre a través de los tiempos se ha formado ideas y conceptos erróneos acerca de Dios y de sus caminos. Por eso es que ha nacido el paganismo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha formulado ideas y conceptos erróneos acerca de Dios y comienza a levantar una falsa adoración de error. Y el Espíritu dice claramente que en los últimos días apostatarán muchos de la fe escuchando doctrina de demonios y espíritus engañadores. Hay mucho engaño. Jesús dice: tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Por qué creen que Jesús más de 3 años y medio, día y noche, comenzó a enseñar y instruir a los discípulos? ¿Por qué? Para protegerlos del error. Y aún siendo enseñados, instruidos por la palabra, por Cristo y por el Espíritu Santo, hubo una gran persecución sobre la iglesia y el judaísmo se quería entremeter en el evangelio de Cristo, queriendo imponer a los gentiles doctrinas de los judíos o según sus costumbres, pero no según la Biblia. Y este es el problema que ha tenido la iglesia siempre. Y por eso que estos hombres tuvieron que levantarse para sentar la doctrina de Cristo.
Dios y sus caminos. No, si el infierno no existe. No, que Dios es todo. Todo lo que vemos es Dios. Y Dios es todo. El aire, el viento, ese es Dios. Y por eso es que ahora hay gente que en otras partes parece locura para nosotros, pero adoran hasta las ratas, los árboles, la luna. Y usted podrá decir, pero yo no soy como esa gente. Pero cuando usted le da más importancia a una persona o algo, usted es un idólatra. ¿Sabía eso? Si el ángel 2 veces tuvo que amonestar a Juan a adorar a Dios, lleno del Espíritu, estaba inclinado a adorar al hombre de los ángeles. Imagínense. Todo aquel que está por encima de Cristo en nuestro corazón, eso es idolatría. Aleluya. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a darles atributos a las plantas, por ejemplo, y ahí nació la brujería, la hechicería. Pero luego vino la ciencia de la botánica que estudia y lo pone en los principios verdaderos acerca de la planta, y entonces sacó a luz que todas las prácticas, las contarías, todo esto que hacía la gente son prácticas de hechiceros, de brujos, de santeros. Por eso que la gente comenzó a adorar las estrellas, los astros, y nació la astronomía. Está Walter Mercado, está todo esto que sale en los canales de televisión más famosos. La astrología es una ciencia falsa, supersticiosa, acerca de los eventos futuros. No necesitamos a ningún astrólogo, brujo, santero decir lo que viene. Aquí dice la palabra de Dios: el que era, el que es y el que ha de venir, las cosas que son y las cosas que vendrán. Y por eso ha nacido la doctrina bíblica cristiana, para sacar a luz los errores que el diablo ha infiltrado dentro de las iglesias. Y sepamos discernir, como le dijo Dios al libro del profeta Malaquías, que podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es santo y lo que es profano. Y por eso estamos tanto confundidos. ¿Por qué? Porque el enemigo se viste como ángel de luz, y a veces nosotros a las cosas del Espíritu le llamamos que son cosas del diablo, a las cosas del diablo le llamamos que son cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios. Aleluya. Veamos Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Vamos a ir rápidamente. Si alguien lo encontró, pues léalo, por favor. Entonces respondió Jesús, le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo le respondió Jesús? Ignorando y el poder de Dios. Aleluya. Sí, porque vinieron, hermanos, los saduceos, que no creían en la resurrección. Y dicen los fariseos que creían en la resurrección, de que cuando el hombre se case, pues, cuando el hombre resucite, perdón, ¿qué mujer va a ser la suya? Es que el hombre solo anda pensando en mujer o en hombre. Menos en Dios. Ahí viene Jesús y dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando haya resurrección, no se van a dar en casamiento a nadie, sino que seremos semejantes a los ángeles. Tenemos un cuerpo glorificado, que no muere, que no necesita agua, que no necesita alimento. Vamos a tener un cuerpo de gloria. Y si no creemos esto, entonces, ¿en qué estamos? Pero cuando Cristo venga, este cuerpo mortal será inmortal. Este cuerpo corruptible será incorruptible. Este cuerpo de vergüenza será un cuerpo de gloria semejante a Jesucristo. ¿Por qué? Porque así dice la Escritura. Porque un abrir y cerrar de ojos, a la final de un el muerto resucitado. Entonces viene Jesús y le dice: erráis, ignorando la Escritura y el poder de Dios. ¿Por qué pereció el pueblo? Dice,
Isaías, Ageo, por falta de conocimiento. Entonces, la doctrina cristiana, cuando estamos fundamentando, nos protege ¿de qué cosa? Del error. Vamos a 2 de Timoteo 4:1 en adelante. 2 de Timoteo 4:1. Acompáñenme ahí, esa parte de la escritura, y vamos a ver al apóstol Pablo hablando al joven Timoteo. 2 de Timoteo, el que lo encontró, pues lo puede leer. 4:1 al versículo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, de su manifestación y de su reino, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído Y se volverán. Amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Porque la gente no quiere ser instruida, no quiere ser enseñada. Y se conforma nada más en escuchar lo que vienen a predicar. Por eso que Jesús enseñaba, predicaba y ponía en acción la palabra. Y eso ahora multitud de maestros. Amén. Entonces nos protege del error. En cuarto lugar, el valor de la doctrina, diga conmigo, es parte necesaria del equipaje del maestro cristiano. ¿Verdad? Cuando uno va a viajar, uno tiene que preparar de antemano todo el equipaje, todo lo que va a llevar en el viaje. Tiene que prepararse. Entonces, la doctrina cristiana nos equipa, nos prepara. ¿Para qué? Para que enseñemos a otros. El capítulo 12 de Daniel habla de que los que enseñan a la multitud van a resplandecer. Por eso ya Jesús decía maestro, rabí, porque él enseñaba la palabra de Dios. Entonces, la doctrina cristiana nos equipa para que podamos enseñar a otros. Pero ¿a quién estamos enseñando? ¿Qué dice Mateo 28:20? Mateo 28:20 que eso es parte de la gran comisión. Que usted manda. Y aquí estoy con vosotros todos los días. Entonces, ¿cómo vio Jesús enseñando a los discípulos? Entonces viene Jesús y le dice que ellos tienen que enseñar todo lo que Él les enseñó, es decir, toda la escritura. Toda la escritura. Enseñándoles que guarden estas cosas, porque el que guarda mi palabra no tendrá muerte, no verá muerte, dijo Jesús. Y eso es parte del discipulado, el que usted aprenda, pero enseña a otros. Aún lo practican los impíos, los que están en una empresa, los que están en un restaurante, los que están en una posición. ¿Qué es lo que hacen? Los capacita, los entrena para que puedan desarrollar su deber de la mejor manera, sus compromisos, para que los demás nuevos que vengan les enseñen también. ¿O no es así? ¿Y a quiénes estamos enseñando nosotros en la iglesia? Que ya tenemos 10, 20 años y a quién estamos enseñando. Y a veces le enseñamos mal porque hablamos mal, nos comportamos mal. ¿Y qué van a aprender nuestros hijos? Usted es un maestro, una maestra, lo quiera o no lo quiera saber o entender. Porque todo lo que
usted habla y todo lo que tú haces, usted está enseñando, o bien o mal. Pero usted es un maestro. ¿Cómo estamos enseñando? Ay de mí, sería el que recibiera más condenación en el infierno si yo le enseñara la palabra de Dios correctamente. Vamos al libro de los Hechos 18:24. Vamos a ver qué nos dice. Y aquí encontramos un hombre muy elocuente en la escritura, pero que necesitaba tener un equipamiento mejor. Libro de los Hechos 18:24. Alabado sea Dios. Se lo voy a leer. ¿Lo encontraron? Dice: llegó entonces a Éfeso un judío, ¿cómo se llamaba? Apolos, natural ¿de dónde? De Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, enseñado, y siendo de espíritu fervoroso, igual que nosotros, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente, al Señor, aunque solamente conocía el bautismo ¿de quién? De Juan, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando leyeron Priscila y Aquila, ¿quiénes eran Priscila y Aquila? Eran creyentes. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia también, a las que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era, ¿qué cosa? Era, es y será el Cristo, el ungido de Jehová, el Rey de Reyes, Señor de señores, el Salvador del mundo. Pero se da cuenta, Apolo solamente sabía del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon hablar, ¿qué potencial tiene este joven? Vamos a hablar, necesitamos equiparlo más, enseñarle más. Y tuvieron, me imagino que cuántas horas estuvieron ellos enseñándoles acerca de Cristo, de los apóstoles y todo lo que Cristo había hablado. Entonces este Apolo fue equipado, fue entrenado, fue enseñado por esta pareja de cristianos, y este hombre fue un instrumento más grande de parte de Dios y de bendición para salvar las almas y enseñarle a los judíos que ellos estaban equivocados. Entonces el conocimiento de la doctrina cristiana, ¿qué hace? Nos equipa para poder enseñar a otros. ¿Se acuerda el pasaje de la escritura que venía el Etiro en su carruaje, un hombre rico? Venía leyendo en su gran pergamino las grandes leyes de la escritura, el libro del profeta Isaías. El ángel le había dicho a Felipe estaba en Samaria, un ángel le dice: Felipe, vete al desierto. Y cuando está en el desierto, el Espíritu le dice a Felipe: acércate a ese carruaje. Y venía leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo: acércate. Y Felipe se acercó y le preguntó: ¿entiendes lo que lee? ¿Y cómo voy a entender? Si nadie me explica, si nadie me enseña. ¿De quién está hablando el profeta? ¿De alguien más o de mí mismo? Y comenzó Felipe a hablar de lo que habían hablado los profetas, los que habían hablado el libro de los Salmos, lo que había hablado la ley, lo que había hablado Moisés. Comenzó a explicar, llegó a Jesús, le explicó el bautismo, le explicó a Juan, y comenzó a hablar que Cristo fue a la cruz, vivió una vida en santidad, y comenzó a hablarle de Cristo. De él estaba hablando el profeta Isaías. Le habló del bautismo. Y él dijo: ¿quién impida que yo sea bautizado? Bien puede, si cree de todo corazón en tu corazón. Bien puede. Creo que Jesús es el Señor. Creo que es el Rey. ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador, el Señor, el Rey del Rey? Yo creo, pero porque él
Cristo Jesús, el Rey de Gloria. ¿Y qué debemos de hacer? Arrepentirse, creer en Él. Se entregó a Cristo. Y después testificándole al suelo. No es que uno sea gran maestro, pero que sabe, trate de enseñar. Nadie me había hablado así de la Escritura. Porque el conocimiento doctrinal, la palabra de Dios, no equipa, hermano. Amén. Por eso que dice Hebreos 5:12, ustedes siendo ya deberían de ser maestros. Le está hablando a los cristianos que tienen años y a nadie enseña. Ninguna alma se gana, a nadie le circula. No quieren aprender. ¿Cuántas veces les he dicho que queremos discipular, que queremos enseñar a gente que predique? No están interesados. Aleluya. Habiendo ser ya maestro, tenéis necesidad que todavía tener lechita. Y yo quiero darles alimento fuerte, pero ustedes todavía no han pasado de primer grado. Debiendo de ser maestros y maestras. Amén. Vamos a Tito, el libro de Tito 2:1. Vamos a leer. Ahí nos enseña acerca de la doctrina cristiana. Tito, libro de Tito 2:1. Con esto ya vamos a ir culminando. ¿Lo encontraron? Dice, pero tú, habla de lo que está de acuerdo con qué? Con la sana doctrina. Que los ancianos, ¿cómo deben ser los ancianos? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Cómo deben de ser las ancianas? Asimismo sean reverentes en su forma, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de qué? Maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar, es decir, a respetar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, cuidadosas de su casa, no se entremeten en lo que no les interesa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta también asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, y de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Que acá se está refiriendo que el cristiano tiene que ser un buen maestro, tiene que ser un buen ejemplo. Pues sí, porque él está hablando a la viejita que amen y respeten a su marido, que viejita que no. Y esclava del vino. No podían dormir y ya de tantas copas de vino. Aleluya. Y los empleados, los siervos son respondones, respondían a la mujer. Por eso es que nunca con él no aprenden a respetar a la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces la doctrina cristiana nos ubica, nos equipa para ser buenos maestros, para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos ancianos, buenas ancianas, buenos jóvenes, buenos siervos, buenos empleados. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Mira, este va a Capernaum y mira que respondió bien. Mira las palabras que dice. Mira, viene tarde. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué evangelio estamos enseñando? Pero por eso mismo se hermano doctrina. No respetan a su marido. Se meten en lo que no tienen que meterse.
Entonces, el valor de la doctrina cristiana que dijimos nos proporciona el conocimiento necesario para exponer la palabra de Dios con claridad, con verdad, como Cristo la exponía y la proclamaba al mundo. Amén. Entonces, la doctrina cristiana es esencial para la formación del carácter que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nos protege del error y también nos equipa para ser esos maestros, esas maestras, donde la gente se identifique y pueda decir: no, este hombre, esta mujer es un cristiano, da un buen ejemplo, debería seguir ese camino, porque este camino nos lleva a la vida eterna. Entonces necesitamos ser enseñados y ser instruidos para que ningún falso profeta, ningún falso apóstol, ningún falso hombre que parezca como ministro de luz, pero que es alguien que está llevando la perdición a muchos. Por eso que Jesús dijo que el cielo que guía otro cielo, al mismo hoyo van a caer, porque hay muchas cosas que son apariencias, que tienen apariencia de piedad, pero que son cosas erróneas, falsas, efímeras. Y lo que está en juego no es su casa. Lo que está en juego, hermano, no es cosas materiales. Lo que está en juego es su alma, el alma de su familia. Si usted se murió y no se arrepintió y no conoció ni aceptó la verdad, se va a perder por una eternidad. Pero si usted conoce la verdad y acepta la verdad y vive la verdad, entonces alcanzará salvación y vida eterna. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué lindo tener la libertad de Cristo. Qué lindo. Termino con esto. Modo testimonio. Yo le oraba mucho a Dios para que mi esposa se convirtiera. El enemigo nos atacó ferozmente. Gracias a Dios, un día mi esposa se convirtió a Cristo. Y se convirtió en una iglesia cristiana. Cuando ella se convirtió, yo tenía aproximadamente, creo, si no me equivoco, 2 años ya de convertido. O año y algo. A lo que voy es que durante esos 2 años el Señor me mantuvo haciendo prácticamente 4 cosas: orando, ayunando, escudriñando la palabra, escuchando el mensaje de hombres que predican la verdad de Dios. El papá. Cuando mi esposa se convierte y venimos a El Salvador, ella comenzó a ir a la iglesia, aunque Dios usó este medio para salvarla y sanarla, pero había cosas que no están conformes a la palabra de Dios. Yo le dije a mi esposa: ahí no, vamos a aceptar una doctrina que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y no hay un peligro más grande creer que somos cristianos y estamos en la verdad y estamos viendo otro evangelio. Al momento como que mi esposa: pero ¿cómo es que ahora que me he convertido, que ahora estoy buscando a Dios, ahora me dice que aquí no? Pero ahora es que es Dios que nos ha librado, porque mucha gente se ha acercado y Dios me ha librado de caer en mucha falsa doctrina. Y he tenido ofertas de las mejores, pero la Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Pocas palabras: si has recibido la verdad, no la negocies. Si has recibido salvación por la sangre de Cristo, no la negocies. Párate firme. Su alma está en juego, hermano, nuestra familia, nuestros hijos. Y Dios quiere que nosotros estemos bien fundamentados
No hay otro fundamento. Cristo y la palabra de Dios. Amén. Que nuestra vida no esté fundada en falsas doctrinas o de hombres. No esté fundada sobre la arena como un falso cristianismo. Que nuestra vida espiritual esté fundada en la roca eterna, que es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene ya, y Él viene por una iglesia que está viviendo la doctrina cristiana, no otro evangelio. Amén. Pónganse de pie en esa hora. Vamos a darle gracias a Dios. Ya la otra enseñanza vamos a comenzar.